El sol de la mañana se filtraba por las persianas de mi apartamento, pintando franjas doradas sobre el parqué de roble. No había despertador, solo el murmullo de la ciudad que empezaba a estirarse, un eco lejano que no perturbaba mi burbuja de paz. Me estiré en mi cama king size, sintiendo la suavidad de las sábanas de algodón egipcio, un pequeño lujo que me recordaba la vida que había construido, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y mi propio esfuerzo. Me levanté y caminé hacia la cocina, descalza. El suelo fresco bajo mis pies era un recordatorio placentero de la solidez de mi hogar. Preparé mi café, no una mezcla cualquiera, sino el arábica de tueste medio que tanto me gustaba, el aroma llenando el espacio y abrazándome con una calidez familiar. Miré por la ventana, mi balcón, un pequeño oasis urbano, rebosaba de geranios rojos y petunias púrpuras, cada flor un testimonio de la dedicación que ponía en todo lo que amaba. Mi vida era una sinfonía perfectamente orquestada. Mi carrera como arquitecta paisajista florecía, dándome no solo la independencia económica que siempre había anhelado, sino también una profunda satisfacción creativa. Cada proyecto, desde el jardín más íntimo hasta el parque público más ambicioso, era una obra de arte para mí, el lugar donde la naturaleza y el diseño se encontraban en perfecta armonía. La gente me buscaba, confiaba en mi visión. No había límite para lo que podía lograr. Por las tardes, después de un día productivo, solía llamar a mis padres, Ricardo y Luisa. Eran mi roca, mi pilar. Nuestra relación era un tapiz de amor, apoyo incondicional y admiración mutua. Recordaba, con una sonrisa, la llamada de la noche anterior. Teresa, mi amor, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó mi madre, Luisa, su voz dulce y reconfortante como siempre. Maravilloso, mamá. El diseño para el nuevo parque infantil en el centro de la ciudad fue aprobado. Cuesta creerlo, pero finalmente lo conseguí. Lo sabía, mi niña, intervino Ricardo, mi padre, con su habitual orgullo. Su voz, aunque firme, siempre tenía un matiz de ternura solo para mí. Eres la mejor. Siempre lo has sido. Tu esfuerzo y tu talento te han traído hasta aquí. Estamos tan orgullosos. Aquellas palabras, estamos tan orgullosos, resonaban en mi corazón con una dulzura inigualable. Eran la validación silenciosa de que todo el esfuerzo había valido la pena, que había cumplido con sus expectativas y, más importante aún, con las mías propias. Comimos paella juntos cada domingo, una tradición inquebrantable que simbolizaba la unión de nuestra familia. Eran momentos de risas, de anécdotas compartidas, de ese calor hogareño que uno solo encuentra en el seno familiar. Siempre me sentí segura en mi mundo, rodeada de la belleza que creaba y el amor de quienes me rodeaban. Era un santuario, mi santuario. Paz, estabilidad, éxito, lo tenía todo. Me sentía plena, satisfecha, sin una sola preocupación en el horizonte que pudiera empañar esta idílica existencia. Nunca imaginé que esa perfección, tan cuidadosamente construida, estaba a punto de ser demolida por una fuerza que no podía controlar, que vendría de donde menos lo esperaba, de mi propia sangre. Mi vida era una sinfonía perfectamente orquestada, cada nota en su lugar, cada compás fluyendo con una armonía ininterrumpida. Mis proyectos arquitectónicos, cada uno una extensión de mi alma y mi meticulosidad, no solo llenaban las páginas de las revistas especializadas, redefiniendo el paisaje urbano con su audacia y funcionalidad, sino que se materializaban en estructuras vivas que la gente habitaba, amaba y admiraba. El parque infantil, el proyecto que acababa de ser aprobado, era solo el último de una serie de éxitos que habían cimentado mi reputación como una de las arquitectas más prometedoras de la ciudad. Recibía llamadas de estudio tras estudio, ofertas que me tentaban con proyectos aún más grandes, pero mi lealtad a la firma que me había visto crecer era inquebrantable, al igual que sus generosas compensaciones. Mi apartamento, en el vibrante corazón de la metrópolis, no era solo un espacio, era un reflejo de mí misma. Cada objeto en mi hogar tenía su lugar, un testimonio silencioso de mi obsesión por el diseño y el orden, un santuario personal donde cada esquina respiraba mi esencia. Las líneas limpias, la luz natural que inundaba cada rincón, el mobiliario escogido con precisión milimétrica.
Era mi oasis de calma en medio del frenético pulso de la ciudad, el lugar donde me recargaba y soñaba con nuevos diseños. A menudo, después de un día agotador en la oficina, me sentaba en mi balcón, mirando las luces de la ciudad centellear, y una inmensa gratitud me embargaba. Lo había construido todo, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y dedicación. Y luego estaba Rodolfo. Mi prometido. Su nombre resonaba en mi mente como una melodía suave y segura. Abogado, brillante y con una ética intachable, había escalado las filas de su prestigioso bufete con la misma determinación con la que yo había forjado mi carrera. Nos conocimos en una inauguración de galería de arte, y la chispa fue instantánea. Él entendía mi necesidad de perfección, mi ambición silenciosa, y yo admiraba su inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Nuestra relación era el cimiento sobre el que se alzaba la felicidad, éramos el dúo perfecto, el uno el complemento del otro. La envidia en los ojos de nuestros amigos cuando nos veían juntos era casi palpable, pero para nosotros, era simplemente lo natural, lo esperado. Paseos nocturnos por el río, cenas improvisadas en nuestro restaurante favorito, o simplemente noches tranquilas en casa, perdidos en una conversación o en el silencio confortable de nuestra mutua compañía. Todo era fácil, orgánico. No había una sola nube en mi firmamento. Mi familia me amaba, mi carrera florecía, y el amor de Rodolfo me envolvía con la promesa de un futuro aún más brillante. Me sentía invencible, dueña de mi destino, navegando serenamente un mar de satisfacciones. Era la cúspide de mi existencia, un momento de plenitud absoluta. No podía imaginar que podría alterar esa perfecta estabilidad, ni mucho menos que la más grande de las tormentas se gestaba en el horizonte, llevada por una brisa familiar que pronto se convertiría en un huracán. La plenitud era mi mantra, mi respiración. Cada mañana, al despertar junto a Rodolfo en nuestra cama bañada por el sol, sentía una gratitud profunda por la vida que había esculpido con tanto esfuerzo. Mi carrera era un jardín en plena floración, cada proyecto un nuevo pétalo que se abría, prometiendo más belleza y reconocimiento. Rodolfo, mi ancla y mi vela, la persona que me comprendía sin palabras, era la pieza central de mi universo. Todo era perfecto, inalterable. O eso creía yo. La primera grieta en mi impecable fachada no llegó como un estruendo, sino como una melodía familiar, insistente y algo desafinada, las llamadas de mis padres. Al principio, eran las habituales conversaciones sobre el clima, mi trabajo, los pequeños chismorreos familiares que siempre había sobrellevado con paciencia. Mi madre, Luisa, con su voz suave pero persistente, y mi padre, Ricardo, con sus silencios cargados de significado, tenían un don para sembrar la inquietud de forma sutil. Teresa, hija, ¿cómo estás?, comenzaba Luisa, un tono de dulce preocupación velando un propósito más oscuro. Mónica, bueno, ya sabes. Otro asunto. Otro problema. Es que es tan difícil con ella. No sé qué vamos a hacer. Siempre era Mónica. Mi hermana menor, una sombra errática que había difuminado sus propias expectativas y las de otros con su historial de decisiones impulsivas y desórdenes emocionales. Desde pequeña, Mónica había sido un torbellino, una fuerza de la naturaleza indomable que dejaba a su paso un rastro de caos y preocupación. Crecí a su sombra, trabajando el doble para probar que no todas éramos así, para ser el faro de estabilidad que ellos anhelaban. Me había esforzado por ser la hija perfecta, la que traía calma, no tormenta. Ignoré las alusiones veladas, las quejas que se deslizaban en sus frases como serpientes sigilosas. Creía que mis padres estaban simplemente desahogándose, buscando consuelo en su hija mayor, la responsable. Mamá, ya han dicho que está mejorando, respondía yo, intentando desviar la conversación. Mónica es fuerte, ya verás cómo sale de esta. Pero las llamadas se hicieron más frecuentes, sus tonos más urgentes. Teresa, hija, no eres consciente. Ya no sabemos qué hacer. Es una carga, mi amor. Una carga que, bueno, algún día tendríamos que ver cómo se arregla. Tú eres la que tiene la cabeza amueblada. La que siempre ha sabido manejar las cosas. La implicación era clara, aunque nunca la pronunciaran directamente.
Mónica era una responsabilidad que, eventualmente, recaería sobre mí. Una carga que yo, la hija exitosa y estable, debería asumir. Me negaba a contemplar esa posibilidad. Mi vida era mía, construida con sacrificio y visión. Había levantado muros tan altos, cimentado mi existencia tan profundamente, que la idea de que la turbulencia de Mónica pudiera traspasar mis fronteras me parecía absurda. Era impenetrable, invencible. Era una idea ridícula, una fantasía improbable que se disiparía con la luz de la razón. Entonces, llegó el golpe por la espalda. No hubo advertencia, no hubo más preámbulos velados. Un martes por la mañana, mientras me preparaba para una importante presentación en el bufete, mi teléfono sonó con la insistencia de una llamada de emergencia. Era mi padre, Ricardo. Su voz, normalmente firme, estaba desquebrajada. Teresa, dijo, y el nombre se sintió como una daga. Mónica ha vuelto a tener un problema. Grave. Necesitamos que venga a vivir contigo. Es solo por un tiempo. Unas semanas, tal vez. No tiene a dónde ir. El aire se escapó de mis pulmones. La taza de café que sostenía tembló en mi mano, derramando unas gotas oscuras sobre mi impecable conjunto de trabajo. El mundo, mi mundo tan cuidadosamente construido, comenzó a resquebrajarse. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en una eternidad, y la promesa de solo un tiempo era una cruel mentira que se burlaba de mi perfección. El primer impacto me dejó aturdida. ¿Cómo podían mis padres, los mismos que me habían inculcado la importancia de la autonomía y el éxito, pedirme semejante sacrificio? Era una traición. Una exigencia que dinamitaba los cimientos de mi tranquilidad. No hubo tiempo para el duelo por mi vida recién perdida, porque el segundo golpe no tardó en llegar. Mónica se presentó en mi apartamento tan solo unas horas después de la llamada de mi padre, arrastrando una maleta desvencijada y una aura de desidia que parecía llenar el aire de mi hogar inmaculado. Sus ojos, antes llenos de un brillo salvaje, ahora reflejaban una apatía profunda. La simple presencia de Mónica en mi espacio, invadiendo cada rincón con su desorden, sus hábitos y su nebulosa existencia, era un sabotaje silencioso. Mis rutinas se vieron interrumpidas, mi concentración mermada. Sentí que no era dueña de mi propio hogar, de mi propio tiempo. La incomodidad que había ignorado durante meses se convirtió en una carga palpable, asfixiante. Y el tercer golpe, el más devastador, golpeó mi relación con Rodolfo. Él la conoció, por supuesto. Al principio, trató de ser comprensivo, paciente. Pero Mónica tenía un don para el drama, para crear situaciones incómodas, para atraer la atención hacia sí misma de la forma más destructiva posible. Sus comentarios inapropiados en cenas con amigos, sus desapariciones inexplicables, sus arranques de ira. Todo ello comenzó a erosionar la armonía entre nosotros. Rodolfo, el hombre que me admiraba por mi equilibrio y mi fuerza, empezó a ver cómo mi propia serenidad se desvanecía. Las noches tranquilas se llenaron de tensión, las conversaciones espontáneas se volvieron forzadas. La envidia en los ojos de nuestros amigos había desaparecido, reemplazada por la lástima. Mi relación perfecta, el cimiento sobre el que se alzaba mi felicidad, empezaba a cuartearse bajo el peso insoportable de mi hermana. Mi invencibilidad era una ilusión, y la tormenta ya no era una brisa, sino un huracán devastador. La envidia en los ojos de nuestros amigos había desaparecido, reemplazada por la lástima. Mi relación perfecta, el cimiento sobre el que se alzaba mi felicidad, empezaba a cuartearse bajo el peso insoportable de mi hermana. Mi invencibilidad era una ilusión, y la tormenta ya no era una brisa, sino un huracán devastador. Ingenua, aún me aferraba a la esperanza de que Mónica fuese una anomalía temporal, un periodo de ajuste que terminaría con su partida. Esa ilusión, frágil como el cristal, se hizo añicos un martes por la tarde. Mis padres, Ricardo y Luisa, se presentaron en mi apartamento sin aviso, sus rostros graves, inamovibles, portadores de una sentencia. Mónica, ajena, tecleaba en su teléfono en el sofá, con audífonos puestos. Teresa, empezó Ricardo, su voz desprovista de calidez.
Hemos venido a hablar contigo sobre Mónica. Hay una situación de crisis con ella, algo muy serio que no podemos ignorar. Necesita estabilidad, apoyo incondicional. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté preguntar qué crisis y por qué mi casa, de forma permanente, pero Luisa me interrumpió, su tono tajante. No es el momento de los detalles, Teresa. Tu hermana te necesita. Y te necesita indefinidamente. Mónica se queda aquí. Sin fecha de salida. La palabra indefinidamente resonó en mi impecable sala, cada sílaba clavándose en mi mente como una estaca helada, robándome el aliento. Esto no era un favor, era una condena. Es una broma, logré balbucear, el pánico trepando por mi garganta. No pueden hacerme esto. Tengo mi vida. Mi trabajo, Rodolfo. Luisa dio un paso adelante, su rostro endurecido por una convicción inquebrantable. Es una obligación familiar ineludible, Teresa. Un deber. Así de simple. Eres la única que puede ofrecerle un refugio seguro ahora mismo. Un refugio seguro, murmuré con una risa amarga. Mientras mi propio hogar se convierte en una prisión. ¿Y mi felicidad? ¿Mi elección? ¿Dónde encajan en esta obligación? Ricardo se encogió de hombros, desdeñoso. A veces hay que hacer sacrificios por la familia, Teresa. No hay más que hablar. Mónica se queda. En ese instante, la esperanza se desvaneció por completo. Mi columna, antes recta, se dobló bajo el peso de su ultimátum. Mi santuario, mi meticulosa rutina, todo lo que había construido, se derrumbó a mis pies. Ya no era un sabotaje, era una invasión en toda regla, una confiscación de mi existencia. Me ahogaba en la desesperación e impotencia. Rodolfo sería pronto un recuerdo. Mónica no era una huésped, era un cáncer que mis propios padres autorizaban a metastatizar. Estaba sola, atrapada en mi propia casa. La promesa de un desastre inminente se materializó con una velocidad brutal. La puerta de mi apartamento, antes el umbral de mi paz, se convirtió en una constante puerta giratoria para el caos. Mónica no perdió tiempo en reclamar su territorio, pero no a través de la integración, sino por la devastación. Mi meticuloso orden se desintegró en cuestión de días. Su ropa, una montaña desordenada de telas mezcladas, se desparramó por el sofá, las sillas, incluso el suelo de mi impecable sala. Los libros que yo había dispuesto con tanto esmero aparecieron volteados, las páginas dobladas, y un rastro de migas invisibles, pero omnipresentes, se extendía desde su rincón hasta la cocina. La vajilla sucia se acumulaba en el fregadero, y el olor de su comida rápida, que ella insistía en calentar a horas intempestivas, impregnaba cada tela, cada rincón de lo que antes era mi hogar con fragancias ajenas y desagradables. Mónica, ¿puedes por favor recoger esto?, pregunté una mañana, señalando una pila de revistas revueltas y una taza de café a medio beber en mi mesa de centro. No era una pregunta, era una súplica apenas disimulada. Ella me miró por encima de su teléfono, los ojos casi cerrados. ¡Ay, Teresa, qué pesada eres! Ya lo haré. ¿Cuál es la prisa? Estás demasiado tensa. Relájate un poco. ¿Relajarme? ¿Cómo podía relajarme mientras mi vida se desmoronaba? Pero el desorden físico era solo el preludio. La verdadera guerra silenciosa se libraba en el corazón de mi relación con Rodolfo. Cariño, Mónica me ha dicho que has estado muy estresada con el trabajo, me comentó Rodolfo una tarde, con un tono de preocupación teñido de algo más, algo que sonaba a duda. Me preocupa que te estés agotando. Quizás deberías tomarte un respiro. Mi respiración se tensó. Mónica no solo había escuchado mis llamadas de trabajo, sino que había tergiversado mis palabras. No, Rodolfo, estoy bien. Es una época intensa, pero nada que no pueda manejar. Luego, vinieron las inocentes revelaciones de Mónica. Rodolfo, ¿sabías que Teresa se pasó toda la noche hablando con ese cliente? Parecía muy cercana, dijo una noche durante la cena, con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Oh, Teresa, todavía no has pagado esa factura. ¡Qué despistada! Rodolfo, a veces es tan dispersa con el dinero. Sus comentarios, aparentemente casuales, eran dagas enmascaradas, plantando semillas de inseguridad y celos en la mente de Rodolfo. Él la miraba con una mezcla de lástima y una creciente desconfianza hacia mí. La intimidad con Rodolfo, la espontaneidad, la risa fácil que nos definía, se desvanecía, reemplazada por una tensión palpable y un aire de interrogatorio. Me sentía juzgada, constantemente a la defensiva. El sabotaje se extendía incluso a mi esfera profesional. Un día, recibí una llamada de un cliente antiguo y de confianza. Teresa, ¿estás bien? Mónica me llamó hace unos días, me dijo que tenías un brote de ansiedad y que quizás no estabas en tu mejor momento para el proyecto. Solo quería asegurarme. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mónica. Había usado mi propio teléfono para llamar a mis clientes, fingiendo preocupación. Mi reputación, construida con años de esfuerzo, se resquebrajaba bajo sus bien intencionadas mentiras. Las reuniones se volvieron más incómodas, los colegas me miraban de otra manera, las oportunidades parecían escurrirse entre mis dedos. Las pequeñas dudas que Mónica sembraba sobre mi fiabilidad y mi estado mental se ramificaban como un virus, infectando cada aspecto de mi existencia. Mónica no era una víctima humilde, como mis padres la habían pintado. Era una fuerza caótica, un huracán sonriente y manipulador, decidido a desmantelar mi vida pieza por pieza, sonriendo inocentemente mientras lo hacía. Mis padres me habían condenado a una prisión en mi propio hogar, custodiada por mi propia hermana. Y yo, Teresa, estaba atrapada, viendo mi mundo arder, sin saber cómo apagar las llamas. La desesperación se había convertido en mi única compañía. Ya no era solo una invasión, era una aniquilación. Estaba en el fondo, sola, y el óxido de la impotencia carcomía mi alma. El óxido de la impotencia carcomía mi alma. Creía haber tocado fondo, pero el universo guardaba todavía más dolor. La primera estocada llegó con Daniel. Llevábamos 5 años juntos, nuestra boda planeada, él mi único refugio. Pero Mónica se había asegurado de envenenar ese último pilar. Lo noté distante. Un martes, me pidió que nos viéramos. Su mirada vacía lo dijo todo antes de sus palabras. Teresa, susurró, sin mirarme. No puedo más con el drama. Con el cansancio. Con lo que tu hermana cuenta de ti. El nudo en mi garganta se apretó. Lo que Mónica había sembrado sobre mi inestabilidad, mis brotes, había dado su fruto. Él se había tragado cada palabra, creyéndome una carga, una víctima frágil que le arrastraba al abismo. Necesito paz. Lo siento, no puedo casarme contigo. Mi futuro se desmoronó. El anillo de compromiso, antes símbolo de amor, se sentía ahora como un grillete. No lloré. Solo un frío mortal me invadió el pecho. Daniel era mi última esperanza. Mónica la había cortado. Volví a casa, pero ya no era un hogar. Mis padres me esperaban en el salón, Mónica sentada entre ellos, radiante en su victoria silenciosa. No hubo consuelo, solo juicios en sus miradas. Teresa, empezó Ricardo, mi padre, su voz helada. Hemos conversado. Tu comportamiento es inaceptable. Luisa, mi madre, asintió con severidad. Mónica nos ha abierto los ojos. Eres fría, ingrata. Una decepción. La palabra rebotó en mi mente. Yo, ¿la decepción? Ellos me condenaban. Mónica entrelazó sus manos con las de mis padres, formando un cuadro de inquebrantable unidad familiar, exceptuándome a mí. Hemos decidido, continuó mi madre, con tono definitivo, cortar cualquier apoyo financiero. La hipoteca de esta casa ya no será cubierta. Mónica la necesita más. Y emocionalmente, no podemos seguir con tu negatividad. Eres una hermana fría e ingrata, y no queremos parte de eso. Los pilares de mi vida se derrumbaron uno a uno.
el amor de Daniel, mi reputación, el apoyo familiar, mi propio hogar. Todo volatilizado por Mónica. Mis padres se habían alineado con ella, pública y brutalmente, acusándome, declarándome la decepción. Mis piernas cedieron. Me hundí en el sofá, incapaz de asimilarlo. Ya no había más que perder. Solo quedaba el vacío. Era el fondo. Mi infierno personal en la tierra era total. Sentada en aquel sofá de lo que, hasta hacía unas horas, había sido mi hogar, las palabras de mis padres resonaban como un eco hueco en mi cabeza, fría, ingrata, una decepción. Mónica se regodeaba en su victoria, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Mi vida yacía en escombros. La hipoteca, el apoyo familiar, Daniel, todo se había evaporado. Al día siguiente, arrastré mi cuerpo agotado al trabajo, una coraza de apatía protegiéndome del mundo. No había dormido. Cada fibra de mi ser gritaba miseria. Recién me sentaba en mi escritorio cuando recibí una llamada del despacho principal. El corazón se me heló. La voz de la secretaria era tensa, urgente. La señorita Teresa debe presentarse en la oficina del señor Domínguez inmediatamente. Domínguez, mi jefe, un hombre de acero con una mirada penetrante, me esperaba con 2 abogados del corporativo. Sus rostros eran graves. La atmósfera, gélida. Teresa, comenzó Domínguez, su voz carente de su habitual calidez. Nos acaban de llegar unas pruebas muy serias. Reportes financieros falsificados, fondos desviados, negligencia grave en la auditoría del proyecto, Atlas. Mi mente se negó a procesarlo. ¿Qué? Eso es imposible. Yo nunca. Uno de los abogados interrumpió, su tono monocorde y acosador. Los documentos están firmados con su rúbrica, señorita. Hay rastros digitales y correos electrónicos que la implican directamente en una falsificación de registros de magnitudes considerables. Los fondos desviados ascienden a una suma alarmante. Esto es malversación, Teresa. La palabra malversación me golpeó con la fuerza de un rayo. Mis manos sudaban. Un frío helado me recorrió la espalda. Era Mónica. La sofisticación de la trama era su firma. Sabía cómo funcionaba la empresa, conocía mis proyectos. Lo hizo para destruirme. No, no es cierto, balbuceé, la voz temblorosa. Alguien me está tendiendo una trampa. Domínguez suspiró, agotado. Hemos investigado, Teresa. Las pruebas son irrefutables. Incluso tenemos un testimonio anónimo que corrobora la negligencia en la supervisión de uno de los presupuestos más grandes de la empresa. No podemos permitirnos esto. Con gran pesar, debemos prescindir de sus servicios. Está despedida. Despedida. La palabra giró en mi cabeza, una cruel danza macabra. Mi prestigioso puesto, mi estabilidad, todo. Se desvaneció. Traté de argumentar, de defender mi inocencia, pero sus rostros eran muros de indiferencia. Me escoltaron a mi escritorio, me permitieron recoger mis pertenencias y me acompañaron a la puerta, como si fuera una criminal. Salí a la calle bajo un cielo gris, el aire cargado de una humedad que se sentía como lágrimas no derramadas. Mi mundo se encogía, cada vez más pequeño. La noticia de mi despido se extendió como un reguero de pólvora entre mis conocidos, adornada con el rumor de la malversación. Mi reputación, ya en ruinas, se desintegró por completo. La estafa de Mónica era minuciosa y devastadora. En unos días, perdí mi trabajo, mi hogar emocional y ahora mi sustento. El siguiente golpe no tardó en llegar. Sin ingresos, la hipoteca de mi pequeño apartamento, mi único refugio material, se convirtió en una carga insostenible. Las cartas del banco se acumulaban, cada una más amenazante que la anterior. Llamé a mis padres, mi voz apenas un susurro de desesperación. Su respuesta fue un eco de su anterior condena. Hija, ya te lo dijimos, dijo Ricardo, mi padre, con una frialdad que helaba la sangre. No hay apoyo financiero.
Tienes que manejar tus propias consecuencias. Luisa, mi madre, añadió con un tono de falsa lástima, es una pena que te hayas metido en esto, Teresa. Pero Mónica tiene razón, eres irresponsable. No podemos seguir salvándote. 3 meses después, llegó la orden de desahucio. Mi apartamento, el espacio que con tanto esfuerzo había hecho mío, iba a ser subastado. El vacío era absoluto. Me senté en el suelo, rodeada de cajas de mudanza, sin saber a dónde ir. No tenía a dónde ir. Fue entonces cuando mis padres intervinieron. No fue para ayudarme, sino para despojarme de lo último que me quedaba. Aparecieron en mi puerta, no con consuelo, sino con un abogado y una propuesta inquebrantable. Hemos hablado con el banco, Teresa, anunció Ricardo, con el aire de quien hace un favor. Vamos a comprar tu hipoteca. Evitaremos la subasta, que sería una mancha más en tu expediente. Luego, venderemos el apartamento nosotros. Es lo mejor para ti. Una chispa de esperanza, pequeña y frágil, se encendió en mi pecho. Tal vez, después de todo, me estaban tendiendo una mano. Pero la llama se extinguió casi de inmediato. Por supuesto, continuó mi madre, los ingresos de la venta serán administrados por nosotros. Mónica, ella tiene muchas necesidades urgentes ahora mismo. Su carrera está despegando, necesita una inversión inicial considerable para su nuevo negocio. Es lo justo. La verdad me golpeó con una crudeza brutal. No era ayuda. Era un robo. Un despojo orquestado, otra capa de la tortura de Mónica, ejecutada por mis propios padres. Mi apartamento, mi última posesión, le sería arrebatado para financiar la emergencia de Mónica, la misma que me había empujado al abismo. Y yo, logré articular, la voz rota. ¿Qué hay de mí? ¿Y mi dinero? Ricardo me miró con desdén. Teresa, necesitas aprender una lección. Y francamente, después de todo lo que has hecho, no creemos que debas tener acceso a una suma tan grande. Sería un desperdicio. Mónica lo usará con inteligencia. La hipocresía me sofocó. Mis padres habían orquestado mi caída, permitiendo que Mónica me destruyera profesional y personalmente, y ahora recogían los restos, desviando mis recursos directamente a ella. No había lágrimas. Solo una rabia fría y silenciosa que se instalaba profundamente en mi alma. Estaba en la calle, sin nada, mientras Mónica prosperaba sobre mis restos. Mi infierno no era total. Era solo el principio. Y en ese abismo de desesperación, una pequeña chispa, oscura y peligrosa, comenzó a encenderse, la promesa de la venganza. La calle se estiraba ante mí, interminable, implacable. No había lágrimas, ya no me quedaba ninguna. Solo un eco hueco en mi pecho donde antes latía la esperanza. Mi apartamento, mi santuario, mi último vestigio de independencia, había sido arrancado de mis manos por mis propios padres, para ser entregado a Mónica, la misma que me había metido en este infierno. No tenía a dónde ir. Mi teléfono vibraba con notificaciones de desahucio que ya no importaban, de facturas impagadas que se burlaban de mi miseria. Me senté en un banco cualquiera, la mirada perdida en el hormigón, y el frío comenzó a calar mis huesos, no solo el de la noche, sino el de la soledad que me abrazaba. Intenté contactar a mis antiguos amigos. Uno tras otro, mis llamadas rebotaron, o fui recibida con una frialdad cortante. Teresa, lo siento, ahora no es un buen momento, decía Sofía, mi amiga desde la universidad, con una voz que apenas reconocía. Hemos oído algunas cosas, es complicado. ¿Qué cosas? Las palabras flotaban en el aire, intangibles pero reales, como un veneno sutil. La verdad no tardó en revelarse. Poco a poco, a través de mensajes indirectos, de miradas esquivas en los pocos lugares donde me atrevía a dejarme ver, entendí la magnitud de la obra de Mónica. Ella, con su sonrisa perfecta y su aire de víctima, había tejido una red de mentiras. Mis padres, cómplices silenciosos, no habían hecho nada para detenerla. Teresa está desquiciada, había susurrado Mónica con su falso encanto,
esa habilidad innata para parecer tan dulce y vulnerable. Ha sufrido una crisis nerviosa severa tras la bancarrota de su último proyecto. Está inestable, fuera de sí, y ha hecho cosas terribles que mis padres y yo hemos tenido que encubrir para proteger el buen nombre de la familia. ¿Una crisis nerviosa? ¿Cosas terribles? Se reía de mi desgracia, la adornaba con elementos dramáticos para hacerla más verosímil, para convertir mi dolor en su ascenso. Ella era la pobre hermana que intentaba ayudar, la que sacrificaba su tranquilidad por la inestable Teresa. Recuerdo un mensaje de grupo que no estaba destinado a mí, pero que me llegó por error de una conocida. Pobre Mónica, con lo que le está haciendo pasar su hermana. Necesita todo nuestro apoyo para su nuevo negocio, es una valiente. Sentí náuseas. Mi reputación, por la que tanto había luchado, se desmoronaba como un castillo de arena. Mis antiguos colegas ahora me miraban con lástima mezclada con cautela, como si fuera una bomba a punto de explotar. Mis contactos en la industria, antes tan solícitos, ahora se evaporaban. Las entrevistas de trabajo, pocas y distantes, resultaban ser una farsa, meros trámites donde mis supuestas crisis eran el tema principal, eclipsando mis logros. Lamentablemente, no creemos que este sea el entorno adecuado para usted en este momento, señorita, me dijo una vez un reclutador, sus ojos deslizando una mirada de juicio, un eco de las palabras de Mónica. La puerta de nuevas oportunidades laborales se cerró con un golpe sordo, dejándome completamente aislada, despojada de mi dignidad y de mi futuro. Estaba sola. Completamente sola. Mi familia me había entregado, mis amigos me habían abandonado, la sociedad me había repudiado. Mónica se regodeaba en mi humillación, ascendiendo sobre mis cenizas, utilizando mi propia ruina como cimiento para su exitosa carrera. La rabia, aquella chispa que había nacido de la desesperación, ahora era una hoguera ardiente en mi interior, un fuego oscuro y peligroso que consumía todo a su paso. La venganza ya no era una fantasía lejana, era la única razón para seguir respirando. No era solo la recuperación de mi dinero o mi apartamento. Era la destrucción. La destrucción de Mónica. La destrucción de la vida que ella había construido sobre mi tumba. Y mis padres, ellos verían. Lo prometí. Lo juré. Este era mi fondo, mi abismo, pero también era el génesis de mi resurrección, envuelta en la oscuridad.